Ferrarius, el podcast del Herrador. Pues estamos. ¿Qué tal, Ulises? Buenos días. Buenos días, Isidro, un placer. ¿Qué tal? Para mí, buenos días. ¿Para ti, ya casi buenas tardes o todavía buenos días? Mira, acá son la una, estamos 3 horas adelante de España. Vamos a comenzar por el principio, para poner a la gente un poco en contexto. Si quieres, puedes comenzar por presentarte para que quien no te conozca que pueda hacerlo y decir dónde estás ahora mismo y así desvelamos el misterio. Dale, perfecto. Bueno, mi nombre es Ulises Lobo, soy veterinario podólogo y actualmente estoy trabajando en Emiratos Árabes. Y Emiratos Árabes es una ciudad, perdona mi ignorancia, disculpa mi No, no hay ignorancia. problema. ¿Una ciudad o Emiratos? Entiendo que es el país. Claro, Emiratos Árabes es un país árabe como Qatar, Bahrein, Saudi, que está formado por 7 emiratos. Y Eso. bueno, yo actualmente estoy en el Emirato de Sharjah. Por ahí el más conocido es el de Dubái y Abu Dhabi. Y bueno, acá estamos ya hace unos años. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas ya por ahí? Y mira, vine hace unos 9 años por primera vez, hice una experiencia corta, no me había gustado tanto y me fui para Italia y después regresé a Argentina y después tuve otra propuesta y volví y ya hace, sí, unos 8 o 9 años que estoy derecho. ¿Estás ahí trabajando en alguna cuadra fijo o trabajas en distintos sitios? Mira, yo estoy empleado en un aras de caballos árabes de show y bueno, ahí como función tengo la de veterinario clínico general. eh, Me interesa mucho lo que es ortopedia y también lo que es la podología, así que hago un poco de todo. Y después en el tiempo libre visito otros lugares. Pero tu trabajo As- principal es trabajar en un sitio que se dedica a criar caballos árabes para morfológico. es paramorfológico, sí, Entonces entiendo que exactamente. tu principal trabajo es con yeguas y sobre todo con los potros. Mira, Eh, hago un poco de todo, pero sí, hago mucho potro. eh, Después, bueno, los caballos estos compiten, van errados de manos, así que, y después, bueno, las reproductoras, viste que los árabes de show generalmente tienen problemas con la insulina, así que hay mucho trabajo con respecto a las laminitis y todo eso. Y después hago otros caballos de otras disciplinas, como puede ser caballos de carrera, de salto, pero principalmente abocado a lo que es árabe de show. ¿Y por qué es eso que dices que los caballos de show tienen problemas con la insulina? Eso no lo había oído nunca. Sí, bueno, hay un componente genético en lo que es todo síndrome metabólico y después un poco es la forma en que se alimentan y cómo es, y las expectativas que, que se espera que el caballo cumpla para estar, digamos, en forma y competir. O sea, son caballos, pensá que comparados con otras disciplinas no tienen el mismo entrenamiento, no se montan, salvo alguna rara excepción que se busque mejorar un poco el comportamiento del animal, pero generalmente Se presentan a la es- mano. se presentan a la mano y el entrenamiento es de tiro, o por ahí haciendo un launching a la cuerda. Es bastante. Y, y entiendo que eso tiene que ver con que se buscan caballos que estén muy reactivos, muy excitables, más bien también de carnes generosos, ¿no? Sí, También trabajo en que lo sí, es, o sea, la disciplina a mí al principio me parecía, viste, aburrida y después le fui encontrando el gusto porque, o sea, hay bastantes cosas que se juzgan, como los aplomos, como el lomo tiene que ser de una determinada forma, el cuello, la cara que sea muy bonita, después que mueva, el carisma que tenga el animal. Así que son varios aspectos que hacen que el caballo
gane o no. Entiendo. Y en referente a tú también, los caballos que se tienen que herrar o recortar, ¿te encargas tú de ello o tienes algún Sí, herrador allí a tu cargo que también trabaja contigo? sí, básicamente, o sea, tengo dos ayudantes y mi rutina es, yo voy a Laras temprano, antes de las 7 casi siempre estoy, hablo con el capataz del lugar para que me cuente si hay alguna emergencia o si pasó algo antes de que yo llegara. Y bueno, ahí voy viendo qué hago primero. Si no hay nada para hacer respecto a la parte clínica, ya arranco con algún desvasado, a chequear los potros, eh, y bueno, básicamente eso. Y una vez Primero que atender las termino, urgencias, ¿no? Primero atender lo sí, urgente y luego lo que venga después. sí, exactamente. Para ponernos así un poco y conocerte un poco mejor, tú eres argentino, ¿no? Has Sí, dicho que eres argentino y nos puedes contar un poco cómo fueron tus comienzos allí en Argentina, cómo fue tu formación, tus primeros contactos con el caballo. sí. Mira, yo soy de Ciudad de La Plata, a una media hora de Buenos Aires, perdón. Y mi familia siempre muy relacionada con los caballos de carrera. Ya vengo de una familia que mis tíos entrenadores, mis primos también, mi abuelo, mi tatarabuelo, todos relacionados con caballos de Que vienes carrera. de familia de caballo, sobre todo de Sí, y carreras. exactamente, de carrera. Y nací en Barrio Hipódromo, o sea, lo único que había visto eran caballos. Y bueno, nada, viste que cuando sos chico vas a los establos y vas ayudando de a poco en lo que podés. Y cuando me llega la hora de decidir qué estudiar, obviamente elijo veterinaria. Entonces, a partir de ahí, a la par que voy haciendo la carrera de veterinaria, voy trabajando en el establo de mi tío. Y te diría que durante todo ese proceso que trabajé en el establo y que iba haciendo en la universidad, eh, mi cabeza estaba más orientada a terminar siendo entrenador de caballos de carrera que ejercer como veterinario en sí, ¿viste? Cuestión que termino la carrera, arranco a manejar uno de los establos de mi tío como peón, capataz, ¿viste? Haciendo un poco de todo. Y después, bueno, tenemos unas diferencias y dejo de trabajar con él y ahí arranca, digamos, mi parte Veterinaria. como, claro, a ver, veterinaria y con el herraje, porque, o sea, vos pensá que quizás en Argentina la forma de que uno aprende de otro veterinario no es la misma por ahí que sucede en Europa o en Estados Unidos. Nosotros no tenemos hospitales o los sistemas de residencias por ahí que hay, o lo que hay es muy escaso, entonces generalmente uno termina contactándose con algún veterinario Y que te acompañándolo. apadrina, claro, y acompañándolo. Entonces, bueno, como al establo de mi tío iban varios veterinarios, yo iba siguiendo a todos y en particular seguía mucho a uno. Entonces, nada, tenía la experiencia de ver y de leer, porque ya sabía que me iba a dedicar a caballos, entonces todo iba dirigido para ese lado, pero las manos no las sabía usar tan bien, ¿viste? Entonces, cuando dejo de trabajar con mi tío y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, tenía un montón de conocimientos, pero Pero las faltaba manos la las práctica. tenía, pero faltaba la práctica. Entonces, y viste, ahí empiezan un montón de excusas que uno se va poniendo, viste, pero uy, van a llamar a otro, yo todavía soy chico, no, viste, no me van a tener confianza, lo que fuera. Entonces, ahí se me viene a la cabeza decir, bueno, ¿y qué tal si aprendo a errar? ¿No? En ese Que, punto que coincidís varios de los que habéis pasado ya por aquí, veterinarios y sí, herradores. sí, entonces, nada, yo siempre había tenido curiosidad porque, viste cómo es que
cuando el problema aparentemente está en el casco, el veterinario muchas veces lo considera como causa al herrero y el herrero dice que el veterinario es el que tiene que encontrar el problema, ¿viste? Cuando el veterinario es el mismo que el herrador, ahí ya no se le puede echar la culpa al uno al otro. Claro, entonces, viste, eso a mí, yo es como que quería entender, a ver, porque al no saber hacer lo que hacía el herrero, y cuando vos pones la herradura ya hay estructuras importantes que quedan tapadas. Entonces, viste, cuando el veterinario decía, no, porque cortó mucho, despalmó mucho. ¿Y qué es despalmar mucho? ¿Cuánto se puede sacar? ¿Cuánto no? ¿Viste? Entonces yo tenía todas esas dudas. Entonces, en mi cabeza digo, bueno, los veterinarios hay muchísimos y los herreros siempre, mi tío quejándose que no venían o que llegaban tarde porque tenían mucho trabajo, entonces Había digo, más falta de herradores que de veterinarios, ¿no? exacto. Entonces digo, bueno, a ver, puedo llegar a poder hacer las dos cosas. Entonces, digo, bueno, ¿cómo hago? Entonces, más o menos me armo de un equipo, unas tenazas, ¿viste? Unos martillos, lo que iba encontrando, y hablo con un amigo que era entrenador, y le digo, che, Patu, mira, vos necesitas que alguien te corte los caballos y yo necesito aprender. Porque era muy jovencito, venía del interior, y nada, era un chico chico, entonces parte de la plata que tenía que destinar a los caballos la usaba para él ir de fiesta, ¿viste? Entonces siempre iba debiendo. Entonces nadie le quería ir a trabajar, ¿viste? Entonces me acuerdo que me dice, sí, sí, no hay problema. Entonces voy y la primera vez prácticamente lo único que sabía yo era lo que había visto. No es que tenía mano habilidad de eso, absolutamente nada. Entonces, nada, me pasé como unas 5 o 6 horas con una yegua, ahí viendo cómo recortar, viendo cómo golpear, tratando de clavar. Bueno, y ahí yo una de las cosas que descubro es que yo no sabía dónde pegarle a la herradura para abrirla o para cerrarla, La forja. ¿no? Entonces, claro, entonces esa es una de las primeras dudas que me vienen. Entonces, lo que hacía es agarraba una hoja, una herradura, Y calcabas la forma. la marcaba, iba al yunquecito, le pegaba, volvía a la hoja y decía, ah, bueno, si le pego acá se cierra, si le pego acá se abre. Bueno, así fue. Eso parece una cosa así que puede resultar graciosa, pero al principio yo que tengo contacto con mucha gente que empieza a forjar, empezamos a... Y yo mismo me acuerdo de mí mismo, que empiezas a dar golpes a la herradura encima del yunque sin tener en la cabeza exactamente lo que quieres hacer y muchas veces lo que haces luego lo tienes que volver a deshacer porque el resultado, como no sabes dónde tienes que golpear, golpeas pero luego lo que ves dices, bueno, esto no se parece a lo que yo quería y tienes que volver otra vez para atrás. Exactamente. Y bueno, y yo en ese entonces, o sea, era solo las cerraduras de aluminio de carrera y el yunque chiquitito, ¿viste? Con los dos tetones para Exacto, girarla y ponerla plana y ya está. exactamente, que bueno, que es un herraje dentro de todo simple, ¿viste? Entonces, bueno, hago mi incursión en eso y ahora viene la parte de que empiezo a hacer de veterinario también, porque como yo tenía mucho tiempo libre, eh, en ese momento decido acompañar a otro herrero, ¿no? Para ir y avanzar y aprender de él. Entonces, nada, al principio, viste, estaba ahí despalmando y peleando, sacando las cerraduras y vamos a un aras y viste que generalmente toda la gente que está involucrada con los caballos de carrera terminan aprendiendo sobre medicinas, qué usa tal, qué usa... Bueno, entonces todos, viste, saben... Eso es algo sobre lo que quería, no te quería interrumpir, pero Sí, que es llamativo la tradición tan grande que hay en Argentina con los caballos de carrera
sí, Eso uno. Y luego, los que conocemos un poco el mundo de las carreras, como yo, por ejemplo, que tengo un poco y he tenido un poco de contacto con el mundo del hipódromo y de los pura sangre y caballos de carreras, sabemos lo totalmente diferente que es de todo el resto de disciplinas, sí, en todo, en la forma en la que se manejan, en la forma en la que se hierran, en la alimentación, el entrenamiento, todo es muy diferente del sí, resto, porque, por ejemplo, el que se dedica a la doma o al salto o a otro tipo de deporte, todo es muy parecido. Tiene sus sí. pequeñas diferencias, pero el mundo de las carreras es algo totalmente diferente del resto de las cosas. Sí, y después pasa que como se va pasando generalmente de boca en boca y de familia a familia, ¿viste? Hay muchas cosas que se mantienen, entonces hay Es muchas como muy costumbres. endogámico, es como un Sí, mundo cerrado. cerrado. Sí, 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 bastante cerrado. Así que nada, entonces eh, estaba en ese aras sacando herraduras y el entrenador que estaba haciendo sus inicios le pregunta al herrero, ¿qué, qué da tal para correr? ¿Qué medicina da para correr? Entonces, bueno, ahí el Charlie le comentaba lo que él sabía, ¿viste? Entonces empiezan a conversar. Entonces ahí el Charlie le dice, pero preguntale al que es veterinario. Y estaba yo ahí tratando de sacar la herradura, que me temblaban las piernas. Bueno, entonces ahí agarro y me pregunta, ¿sos veterinario? Y le digo, sí. Y agarra y me dice, ¿y sabes de medicinas? Y mi tío, a ver, es muy famoso en Argentina. Entonces, él viajaba a Estados Unidos a comprar medicinas, siempre con lo último. Él había estudiado veterinaria también, o sea que era bien profesional. Entonces, cuando le empiezo a comentar, me dice, mira, yo no tengo veterinario, ¿no querés ser mi veterinario? Y le digo, bueno. Entonces, a partir de ahí, empiezo a ser veterinario de él y sigo aprendiendo sobre rajes. Entonces, nada, de a poco, viste, era tratar de organizarme y tratar de gestionar los tiempos, de poderle dedicar tiempo de práctica y de leer a ambas cosas en simultáneo. Entonces, bueno, hice todo ese viaje en Argentina, eh, con, Todo siempre alrededor de las carreras y de los caballos pura sí, sangre. siempre con caballos de carrera, siempre. Entonces, bueno, nada, con las limitantes obviamente que hay en Argentina, en base a que en ese momento los veterinarios, viste, vos querías sacar radiografías y tenías que llamar al radiólogo, o una ecografía al ecografista, hoy ya, viste, el veterinario tiene todo y hace todo el que hace ortopedia. Pero en ese momento, por la realidad económica de allá, había algunos que podían y otros que no. Entonces, bueno, había veterinarios que también participaban a la hora de atender el caballo, no solo el clínico. Entonces, ¿cómo termino llegando a Emiratos Árabes? Pues También todas eso casualidades. estamos todos Sí, esperando sí. saberlo. Tenía un amigo de la universidad que estaba trabajando en Uruguay haciendo reproducción y me contacta que quería hacer un poco de práctica de clínica. Entonces viene un mes a estar conmigo y un día me dice, che, me voy a Dubái. Y agarro y le digo, yo no sabía dónde estaba en el mapa directamente Dubái. Entonces agarro y le digo, bueno, que tengas suerte, qué sé yo. Pues, cuestión se va a Dubái. Cuando llega, él viajaba a un establo de caballos de carrera a hacer la parte clínica, que por ahí el más experimentado era yo, él estaba en otra área. Entonces, él preguntándome, ¿viste? O discutiendo cosas que le iban pasando. Y a mí, como me parecía interesante, yo respondía, ¿viste? Entonces, teníamos sí, prácticamente un contacto diario. Cuando él termina la temporada, me,
me dice, che, ¿no te gustaría venir a Dubái a trabajar? Yo creo que te iría bien. Y le digo, mirá, acá en Argentina no estoy mal, pero bueno, podría probar. Entonces me contacta con el entrenador y tengo una entrevista muy rápida eh, por celular y a la semana me mandan los tickets y y llegué a Emiratos Árabes, así de rápido. Y desde entonces sigues allí, desde ese momento. Sí, al No, principio has como, dicho que volviste y qué tal. sí, sí, al principio, sí, viste, Argentina se habla español nada más. Yo ya leía en inglés, pero hablar no, porque simplemente lo de la escuela no lo tenía muy practicado. Entonces prácticamente llego diciendo hola, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Entonces, bueno, la realidad es que dentro de todo me termino adaptando rápido, pudiéndome comunicar de una forma simple, pero que En era inglés. suficiente en inglés. Y bueno, estoy un par de meses. Después me voy a Italia Pero ahí ya y trabajando con caballos de carreras o ya con los árabes. trabajando con caballos de carrera haciendo clínica. Y a lo último de mi estadía en Emiratos, empiezo a agarrar unos caballitos ahí dentro del establo porque estaba el herrero ahí, ¿viste? Y como yo estaba ocupado en otras cosas, bueno, no me metía tanto, pero viste siempre esa parte de seguir mejorando la parte del herraje ahí latente. O sea, hasta ese momento yo, viste, porque cuando uno habla de podiatría o de podología, el espectro de las cosas que vos podés llegar a hacer es muy amplio. O sea, vos tenés gente que solo desvasa, gente que solo desvasó un tipo de raza, gente que desvasa caballos adultos y no desvasa potros, que hay diferencias, gente que erra solo en frío, gente que erra en caliente, y después, bueno, todas las técnicas de herraduras pegadas y la forja en sí. Entonces, nada, yo a medida que iba descubriendo cosas que no sabía hacer, trataba de buscar aprenderlas. Entonces, cuando me voy de Emiratos esa primera vez, voy a Italia a un congreso en Reggio Emilia, que había varios ponentes y uno de esos era Stephen O'Grady, que yo lo tenía de la literatura, pero no lo tenía en persona. Entonces, yo ahí es como que realmente tomo un poco más de dimensión de que, de que era mucho más interesante la parte de los pies del caballo de lo que yo creía. Que había mucho más miga ahí de lo que parecía. Claro, ¿viste? Entonces, yo ahí una de las primeras cosas que digo es, y yo cuando no erraba, opinaba de herrajes, ¿viste? Claro. Siendo veterinario. Digo, qué cara dura, ¿no? Porque, ¿viste? Es como que yo, ¿viste? Al hacer también ortopedia, es como que entiendo, ¿viste? Un poco el mindset del veterinario que hace ortopedia y muchas veces es como que el veterinario que hace ortopedia siente la obligación de saber sobre herrajes o de tener opinión. Y hay veces que sí, con respecto a cosas muy particulares, puede haber sugerencias, pero la realidad es que son dos cosas completamente distintas. Entonces, y te digo que siendo veterinario y herrador, muchas veces es compleja el diálogo con un veterinario, porque yo creo que se pierde una parte grande de escuchar y qué tiene para comunicar el herrador, entonces muchas veces terminan prescribiendo herraduras que capaz que el primer paso sería tratar de componer la estructura del casco y después ver si es necesario poner otra herradura, ¿viste? Claro, Primero, en eso siempre coincide la gente que pasa por aquí, que cuando hay una lesión es herradura, ¿sabes? Y ya no es herradura, se tiene que tratar como poco el miembro, pero en realidad es el individuo por completo, claro, tratando de cambiar su postura, cambiar su
su forma de pisar. Lo primero es el recorte, si Sí, y luego lo último es la herradura. Si le pones una claro, herradura y antes no has hecho todo el resto de trabajo, no estás haciendo nada. exactamente. Y después que las patologías tienen un proceso en el cual muchas veces una herradura puede llegar a, a dar más confort, pero también requiere un proceso de rehabilitación y cura a la patología en sí, que es ajeno la mayoría de las veces al herraje. Entonces también se le pone demasiada atención y presión al herrero de que no, no hay que errarlo de esta forma y si no mejora, viste, muchas veces uno termina sintiendo culpa porque parece Que no lo está haciendo bien. que no lo estás haciendo bien y en realidad es porque, bueno, está en un proceso agudo y hay Y un dolor necesita, y y necesita una recuperación, o poner una herradura exactamente, en un caballo que está en una fase aguda de que la lesión o la patología la está sufriendo ahora mismo, pues necesita, si tú pones una herradura y el caballo no se está moviendo, lo único que está haciendo, la herradura no está haciendo nada. Depende también del terreno en el que se empieza a mover, para saber si la herradura tiene una mecánica o la otra, si está en un terreno blando, si está en un terreno duro, si se está moviendo, si no hace nada, para que la herradura en realidad funcione. exactamente. Entonces, bueno, nada, en parte fue, o sea, mi proceso de aprender, que todavía estoy aprendiendo y de hecho estamos hablando porque eh, conocemos a Mario los dos, que hicimos el EFA juntos en Fénix y Y ahora estás también cursando sí, la, la otra titulación que están haciendo, lo que estáis haciendo, ¿no? La titulación inglesa. sí, estamos, bueno, somos un grupo de 10 también en Fénix haciendo el DIP y después vamos a ver si lo pasamos. Y de nuevo, a ver, yo es como que, viste, siempre es como que, no sé, una de mis intenciones en esta charla es realmente dejar las cosas claras, viste, que, que por ahí, y a mí me pasa, es como que la gente no me identifica como veterinario, muchos, y dicen, bueno, el herrero, viste, es herrero, viste, y hay una falta de información, o sea, yo creo que no está tan bien valorado, o sea, la complejidad que tiene eh, el aprender a errar y la importancia que tiene poder llegarlo a hacer, digamos, de una forma competente. Entonces yo creo que Competente había, y consistentemente, que, perdona que te sí, interrumpa, que ya no solo competentemente en un solo caballo, sino consistentemente en todos los caballos que haces, exactamente. independientemente de las circunstancias que tenga el caballo, sea de la raza que sea la disciplina que sea, hacerlo competentemente y consistentemente es muy complicado de llegar a ese punto. Y sí, y de hecho, o sea, opino lo mismo que vos, porque hasta que uno llega a tener una media de calidad buena, lleva mucho tiempo, Lleva tiempo. lleva mucho tiempo. Y, y lo entiendo bien porque yo en paralelo también estaba avanzando con las cuestiones de veterinaria, que viste, yo ahí era un poco ambicioso, yo no quería como un poco todo, viste. Entonces, nada, viste, había momentos, años que iba más lento con la parte veterinaria y me enfocaba más en la parte del herraje y al año siguiente trataba de compensar y así iba tratando hacía algo en relación al herraje y al año siguiente trataba de hacer algo en relación a la veterinaria. Y lo que para mí fue un punto de quiebre, que fue cuando empiezo a hacerme la idea de aprender sobre forja. Ahí Yo es creo que como que, ese punto lo hemos tenido todos también. sí, ahí es como que dije, esto es imposible. O sea, no lo voy a poder lograr hacer nunca, ¿viste? Y también qué generoso que es el caballo, porque obviamente uno nunca termina
de aprender a hacerlo mejor, pero yo decía, ¿y cómo la gente me daba trabajo antes? ¿Entendés? Qué bárbaro. Los caballos lo aguantan todo. Sí, Lo aguantan todo. Algunas veces ves caballos y dices, pero este animal, ¿cómo puede ser que funcione? Pues ellos lo aguantan todo. Compensan, son máquinas de compensar, se compensan, se aguantan, pero siempre van para adelante. Siempre van sí, para adelante. sí, 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 sí. Una de las primeras cosas que cuando arranco a errar es que, o sea, mi referencia del herraje fue un artículo de los años 80 que había escrito, si mal no recuerdo, un tal Baxter, de cómo había que herrar un caballo, que lo había encontrado en internet, era un veterinario, entonces describía un poco lo que eran los ángulos, y ahí yo me enteré cuánto era el espesor de suela, para un poco disipar la duda de cuánta suela uno podía remover y etcétera. Y, y nada, y yo al principio pensaba que los clavos iban en la pared, como ejemplo, Por ¿no? ejemplo, Y hoy en día te das cuenta de que, eso es algo que pasa mucho también en los caballos de carreras. sí, al Que tener tan que lo fino, observo yo sí, mucho en los caballos de carreras, que como la herradura es como es tan delgadita, si no se forja y se ajusta bien, los clavos siempre van y luego los clavos quedan súper bajos, las herraduras aguantan poco y lo que conlleva no clavar en la línea blanca. sí, y se rompen las paredes, Siempre se y rompen, tienen malas sí, tapas, no sé qué, no tienen malas tapas, es que no se clavan bien. exactamente. Entonces, bueno, ahí viene lo de que la forja requiere que uno entrene el fit. Ahí, bueno, yo descubrí lo que era el fit de una herradura, ¿viste? Entonces, bueno, ahí en ese viaje te das cuenta también que no solo es tener la voluntad de querer aprender sobre forja y tener el tiempo de hacerlo, es que el cuerpo te aguante y desarrollar la fuerza de grip y la posición. Entonces, ahí me entusiasmo más porque digo, bueno, esto es más difícil todavía de lo que yo Esto es creía. otro nuevo reto. Claro. Y entonces, bueno, nada, arranqué todo ese viaje. Hoy en día todavía mucho para mejorar con respecto a la forja. Tengo algunas limitaciones acá en Emiratos, que no consigo hierro. El hierro que consigo es calibrado y es muy duro. Todo calibrado, no tienes hierro negro normal, nada. No, no, ahora me pensaba traer, pero que ya lo tengo organizado con X, pero con todo esto que está pasando acá en el Estrecho de Hormuz, no me lo puedo traer, así que Eso es otra cosa que tenías pendiente ahora de preguntarte. Ahora, si quieres, hablamos un poco sobre eso, dale, sobre tu situación allí con la que está sí, pasando. Pero volvemos a sí. eso, si quieres, a la forja para no irnos de un sitio para otro. Y practicas habitualmente, puedes practicar. Si no tienes hierro, pues difícil. Sí, a ver, ahora estoy practicando más que nada aluminio, que consigo 25x10 y 20x10. Tengo, y bueno, y cuando me canso un poco del aluminio, agarro uno de esos fierros calibrados que son terriblemente duros y bueno, hago medianamente lo que puedo. El misterio del calibrado es calentarlo bien, no trabajarlo bien caliente. Si lo trabajas bien caliente, Sí, medio se puede. sí, se puede, pero se enfría rápido también. Y vos pensás que acá empieza a hacer calor, entonces yo la fragua no la tengo adentro del Ferry Room, la tengo afuera y adentro estoy con aire acondicionado. Entonces, en todo ese proceso que yo agarro el fierro de afuera, el yunque está frío, ¿viste? Es como que está complicado, ¿viste? Eso así no se puede. Hay No, que no está sudar. tan. Hay que sudar como loco, sí, otra no, no hay. Así que nada, como para concluir toda esa parte de lo que es el aprendizaje a ser herrero, nada, es una profesión muy difícil y muy digna. Yo siempre digo lo mismo, la carrera de veterinaria a mí no me pareció algo difícil, pero tratar de convertirme en herrador, sí, Mira, pues eso puede parecer un titular muy interesante, sí, que
te ha parecido más difícil? La verdad es que ser herrador es que necesitas tener los conocimientos necesarios, pero luego necesitas ser capaz de llevarlos a la práctica y tienes que llevar de lo que tienes en la cabeza a través de las manos al casco del caballo y encima en algo que está vivo, que Sí, no es algo que se esté ahí quieto y te deje hacer lo que tú quieras, sino algo vivo que se mueve, que no te deja trabajar, con todas sus cosas que tienen los caballos. Y llevar el conocimiento que tienes en la cabeza, la sensibilidad que tienes que tener para, a través de tus manos, plasmarlo en el casco del caballo, pues no es fácil y necesita un proceso de aprendizaje largo y duro. sí, 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 es verdad. Así que nada, me habías preguntado respecto a cómo está la situación acá, Sí, respecto a la sí, tenía guerra. interés en eso, en Sí, que, pues, si antes de cuando hemos comenzado a hablar no sabía ni Emiratos Árabes cómo era el país, imagínate. Puedo sí, saber, y además yo que sigo poco las noticias, no, sigo poco las noticias, pero y aunque no siga las noticias, pues por gente, porque esta mañana hablando, por ejemplo, con mi mujer, aquí en mi pueblo, yo vivo en un pueblo de La Mancha, se produce mucho azafrán aquí, pero hay sí, también, respecto a eso, hay empresas que trabajan, distribuyen azafrán, que cuando no hay de aquí, lo compran fuera. Y una zona en la que lo compran es de allí, de esa zona, de Irán y de esa zona. sí. Y la gente que trabaja en la fábrica de envasado de azafrán están en el paro porque no encuentran, ¿sabes? Y mira qué repercusión tiene Mirá, desde lo que está pasando allí hasta un pueblito aquí en en La Mancha. Y me he acordado, ya que íbamos a charlar contigo, de lo mismo. Digo, nosotros que estamos a tantos kilómetros de distancia, mira cómo nos repercute a quien vive allí, cómo sí. lo estarán pasando. Bueno, mira, la realidad es que si te tengo que ser objetivo, yo estoy haciendo completamente vida normal. Eh, sí es verdad que por ahí se escucha alguna que otra detonación de alguna intercepción que hacen de algún dron o Pero algún se misil. llegan a escuchar Sí, 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 detonaciones y eso. sí, sí, o un poco pueden llegar a temblar las paredes. Pero entonces, para Sí. hacernos una idea, ¿tú a qué distancia estás del conflicto donde está la guerra en sí? Bueno, a ver, unos kilómetros, o sea, tenemos entre Irán y lo que serían los países árabes, Emiratos, Saudi, Qatar, Bahrein, toda toda esa costa, está el estrecho de Hormuz, que es nada, como un canal que bueno, a ver, estamos relativamente cerca. ¿Sí? Así que nada, yo de hecho, cuando arranca este conflicto, yo estaba en España. Entonces me terminan anulando el vuelo y como tenía que volver a trabajar y tampoco entendía tanto de lo que estaba pasando, me voy de Barcelona a Frankfurt y de Frankfurt viajo a Omán y de Omán en auto a Emiratos. Entonces cuando llego es como que tomo un poquito más de dimensión de lo que había pasado y la realidad es que Irán, viste que acá hay bases militares americanas y en el resto de los países también. Entonces, bueno, Irán atacó. Las bases americanas ahí, donde Claro, en Emiratos. sí. O al menos lo intentó, ¿no? Y bueno, y Emiratos tiene un muy buen sistema de defensa antiaérea, entonces yo no tengo registros o no conozco algún daño que se haya producido, ¿viste? Eh, y yo creo que si se tiene la intención, creo que sería factible de que suceda porque, viste que acá está el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Ese es un blanco, diría, relativamente fácil Sí. de noquear, ¿no? Entonces, nada, sí es verdad que se han ido muchos turistas y, y lo que es en relación a los hoteles y todo eso, las reservas han sido canceladas y algunas cosas por ahí empiezan a faltar un poco,
A escasear pero algunos suministros de algo. sí, o los precios en la comida, bueno, subieron, también en relación al petróleo y al diésel, pero la realidad es que yo hago, a ver, vos sabés que hay un cierto, eh, viste, uno cuando no conoce lo que son los países árabes está medio escéptico a lo que ahí sucede, viste. Y la verdad es que yo descubrí, o sea, es una buena civilización, ¿entendés? Los árabes, a ver, habrá de todo, ¿no? Yo te hablo de lo que yo conozco Sí, hombre, sí, igual que en cada sitio, en cada sí. país. Pero bueno, yo la verdad es que acá estoy muy, muy contento y, viste, yo gracias a ellos he progresado mucho, o sea, en Esa es otra cosa general, sobre la que te quería hablar, o sobre la que sí. te quería preguntar. Para veterinarios que terminan la carrera, o sobre todo para herradores, que están comenzando y que a lo mejor no tienen perspectivas porque a empezar siempre es difícil y no tienen demasiado trabajo, ¿sería un buen lugar donde irse a trabajar o donde buscar trabajo aquella zona? ¿Lo recomiendas a la gente joven que puede Sí, buscar o tratar de... o si hay demanda ahí de profesionales, de herradores y gente que trabaje con caballos? mirá, yo creo que sí, hay mucho volumen de caballo y los últimos años ha crecido mucho todo lo que es salto. O sea, hay competencias de 5 estrellas y vienen jinetes de Europa a hacer unos meses al año. Muchos de esos terminan usando herreros locales y otros les pagan el ticket y se traen su herrero. O sea que empezó a haber una... Siempre estuvo, pero Una quizás industria. ahora sí, yo noto como que está todo mucho más activo. Y después, bueno, acá tenés herreros de muchas partes del mundo trabajando. Hay ingleses, belgas, creo que hay españoles también. Y, y después hay muchos herreros de India y Pakistán también. Eh, yo creo que sí, que se puede. Y también hay acá, por ahí a diferencia de otros lugares, la gran mayoría de las veces nunca te dicen que no a si vos querés usar un determinado material o no. No tenés la limitante del costo. Eso es algo que te iba a preguntar también. Ya que haya demanda, vale, pero que la relación entre, por ejemplo, en España o los países de Europa, pues más o menos los precios entre los herrajes, pues tienen cada uno en un sitio, pero tienen una horquilla, más o menos. Y eso dependiendo pues del coste de la vida en cada país, pues varía un poco, pero por ahí está. Pero allí se puede, tienes una orientación de cómo, de si un herrador tiene que hacer muchos caballos para poder tener un sueldo, cuánto cobran, cómo está Sí, el coste de la vida por allí o algo. mirá, el espectro de lo que vos podés cobrar es amplio, ¿no? Eh, sí, es amplio. Hay herreros que vienen de Europa y cobran muy bien. Después, si vos trabajás, por ejemplo, para un aras, la mayoría de los aras tienen un herrero fijo ahí trabajando, entonces ese herrero tiene un sueldo y después la mayoría de las veces le dejan en su tiempo libre ir y hacer caballos afuera. Entonces termina compensando. Eh, Dentro de lo que es el aras que vos trabajás, es prácticamente imposible en que te digan que no a comprar algo para ponerle al caballo. O sea, ellos son muy conscientes de, De que de todo. cualquier cosa que necesites la vas a tener. Hay que traerla. Sí. O inclusive muchas veces ellos, mirando Instagram o lo que fuera, ven algo medio novedoso o que no habían visto y te lo van a compartir y te van a decir, che, esto a mi caballo no le servirá. O lo podemos Soy- probar, o qué te parece sí, esto. sí, sí, son muy, muy proactivos en ese sentido. Así que nada, yo creo que sí, hay que ver después de que pase lo de la guerra, cómo queda la situación del país. Viste que la parte de turismo y todo eso
representa una gran parte de los ingresos. Eh, no se sabe cuánto va a durar. Ahora viene lo que es fuera de temporada, que es cuando empieza a hacer más calor, o sea que el turismo también baja. Así que nada, yo creo que tendremos más precisión de cómo quedaron las cosas recién en septiembre, octubre, más o Es que menos. desde la ignorancia que puedo tener yo, por ejemplo, de no conocer nada, tú hablas de Dubái o de Emiratos y te viene a la cabeza pues la imagen del jeque multimillonario, súper Sí, multimillonario, con sus caballos, y que allí lo que hay es abundancia exagerada de todo, de dinero, de todo lo que estás diciendo. Entonces, sí. no sé si eso es más algo, un mito o se puede aproximar un poco a la realidad. Mirá, eh, a ver, es un país que si vos estás capacitado o tenés la oportunidad de demostrar lo que vos sabés hacer, eh, se te lo va a recompensar, yo creo, en general en todas las profesiones. Después, sí es verdad que hay, dependiendo de qué profesión tengas, entramos de nuevo en ese rango que están los que ganan poco, los que ganan más o menos y los que ganan extremadamente bien. Eso está. Lo que sí yo creo es que acá la media de lo que se puede ganar no está tan clara de ver. Como por ahí vos dirías en España, vos vas a decir, y bueno, tal zona 90 euros, Sí, tal no más exactamente. de 125. Bueno, acá no está tan claro eso. Y después que, viste, los caballos terminan siendo, acá son muy valorados. Entonces, yo quiero ver, a ver si a la yegua que más le gusta, y no necesariamente que sea un yeque, sino un árabe común, el tipo va a buscar que se le solucione el problema al caballo. Va a gastar lo que tenga que gastar. Después la segunda vez, bueno, capaz que te pelee el precio, lo que fuera, pero si el tipo entiende que hacer un buen trabajo requiere de materiales y de una mano de obra calificada, y ellos saben, ¿viste? Están muy acostumbrados ellos a tratar con gente de otros países y calcular que el país prácticamente lo construyeron ellos, pero trayendo también Todo cerebros de fuera. de todos lados. Entonces, eh, es gente muy bien formada y muy bien educada. Entonces, nada, están al tanto de las cosas. Es como si nosotros que trabajamos con caballos y tu caballo necesita ir a cirugía, bueno, necesita ir a cirugía. Eh, no hay mucha vuelta que darle. Y ellos lo ven igual. Hay que hacer lo que hay que hacer. Así que sí, yo creo que es un buen lugar, todos los países árabes en general. Acá en Emiratos hay muchos caballos, Saudi está creciendo muchísimo, Qatar también. eh, sí, es un buen lugar. Al menos yo no tengo intenciones de irme de acá y por el momento y, y hasta te diría que el verano acá es difícil, ¿eh? Por el clima, ¿te refieres? Sí, es difícil, pero bueno, viste, es como que es un costo y beneficio, termina siendo todo. Después es un país muy seguro. Eso también tenía interés en preguntarte sobre eso, también por mi desconocimiento y mi ignorancia de los aras allí, porque claro, criar caballos, yo creo que es una de las cosas, y criarlos bien es una de las cosas más complicadas que Sí, el humano puede hacer, ¿no? Porque tiene que reunirse muchas circunstancias. Y uno cuando se imagina un sitio de criar caballos, pues se imagina praderas en Normandía enormes sí, de pasto, o allí en Argentina también, praderas enormes de sí, pasto. Y en Emiratos, pues también por mi desconocimiento, pero no me lo imagino con praderas enormes verdes. No sé sí. si existirán o no, o a lo mejor son artificiales. Mira, todo lo que es la parte
de, de flora, por llamarlo de una manera, de landscaping acá en Emiratos, a más de uno yo creo que lo sorprendería, Sí, sí, yo porque a mí, por sí, ejemplo, por desconocimiento. sí, mira, la cosa es así, ellos obviamente saben eh, lo que no tienen, entonces buscan tenerlo. Y bueno, y lo que es la parte de la naturaleza, lo vienen haciendo hace muchos años. Entonces, inclusive a mí me sorprende que ya hace bastante tiempo que estoy acá, la cantidad de árboles que hay. No lo Sí, podés creer. Sí. pero el clima es semidesértico, ¿no? O Sí, a ver, esto era árido. completamente todo arena, ¿viste? Y, por ejemplo, en mi establo, los paddocks son de pasto. Todos tenemos paddock de arena, pero tenemos, o sea, está lleno de plantas, lleno de árboles, palmeras. eh, sí, a ver, está bien todo sostenido mediante riego. Y una recuperación del suelo a base de plantar vegetación que cuide el Sí, suelo y que eso es muy sí, importante, el cuidado del suelo, sí, de que tenga un suelo fértil, que eso lo hace protegiéndolo con vegetación. sí. Y después, bueno, vos tenés todo lo que es cada emirato, tiene como sus trabajadores de lo que es la parte de la naturaleza y son ejércitos. O sea, vos vas a ver los despliegues que hacen, por ejemplo, cuando arranca la temporada, que obviamente se puede empezar a poner flores, vos vas a ver 50 personas poniendo flores, camiones desplegados, y al otro día pasás y decís, wow, ¿viste? No sabes la Sí, curiosidad que me estás despertando por conocerlo sí. aquello. A ver, es algo diferente, pero es muy lindo. Mirá, hace poco estuvo mi hermano y una de las cosas que le impactó es la naturaleza. Y viste que con los árboles después empiezan a haber más pájaros y también Claro, migran claro. aves. O sea, están logrando un buen ecosistema. Es eso, un ecosistema, es un círculo que si empiezas a recuperar vegetación, el suelo se empieza a recuperar, hay más fauna también, la fauna trae más vida Sí, y todo empieza a entrar en un bucle positivo, cuando al contrario es al revés, de que se empieza a sí, degradar el suelo, empieza a desaparecer la fauna, la flora y todo. Y ¿viste es, esa, sí, 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 ¿viste esa frase que dice que uno aprende a cuidar las cosas cuando le falta? exactamente. Bueno, acá eso falta. Entonces, inclusive yo, a ver, que tengo acá en mi casa plantas que he puesto y requiere, viste, que le dediques tiempo y sabes que unas no van a pasar durante el verano y otras sí, entonces también hay un aprendizaje de cómo tratar de hacer tu jardín. Eh, nada, es impresionante. Y yo lo hablaba casualmente con mi hermano, le decía, viste, allá en Argentina vemos un árbol y Nos da igual. no les damos importancia. Y acá lo aprendes a valorar porque faltan. Sí, Además, en verano los árboles bajan la temperatura sí, del suelo y todo, todo colabora. Pero por lo que hemos empezado es esto, a cómo es criar caballos allí. Y bien. el pasto, la alimentación, ¿todo lo producen allí o lo importan? Te comento. eh, lo que se cría acá son caballos árabes de show. Es ¿Donde tú trabajas o solamente o en todo el país? en todo el país. Habrá alguno que críe, en su momento se intentaron criar caballos de carrera, pero obviamente, como vos bien dijiste, se necesitan espacios más grandes y bueno, por más que uno termine tratando de darles todo, siempre algo falta, ¿viste? Entonces, la cría prácticamente está destinada al caballo árabe de show y algunos medios así aislados criarán algo más, pero es básicamente eso. La comida se importa y el pasto también. Eh, ahora nosotros estamos usando un pasto de Omán que crían en Omán, que tiene
bueno, se ve que un terreno mejor. De todos modos, acá en Emiratos ya se ha sembrado, creo que maíz en el desierto, o sea que ellos también están, viste, están metiendo mucha investigación, mucha tecnología. Sí, 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 es Eh, curioso. Acá, a ver, se cultivan tomates, se cultivan setas, eh, tenés, viste, todo lo que es hidropónico. O sea, ellos buscan también tratar de El cultivo hidropónico es muy también, se utiliza mucho para los caballos, ¿no? Como alimentación en los caballos. Eso aumenta los nutrientes de los cereales y desde mi Sí, acá, poco sí, conocimiento sé que se utiliza. sí, la verdad es que ellos tratan de lograr hacer las cosas acá, ¿viste? Entonces vos vas, por ejemplo, a la sección de frutas y verduras y ya es normal que veas, no sé, New Zealand, Australia, Emiratos Árabes o sus cosas, ¿viste? Pero bueno, nada, la realidad es que para lo que termina demandando la disciplina de árabes de show, los caballos están bien, ¿viste? O sea, se cría bien. Eh, Así que nada, después, bueno, hay unas cuestiones que también yo empecé a tratar de aplicar acá, pues yo no tenía mucha experiencia en potros tampoco, en general, tanto de la parte clínica como de lo que es los aplomos y todo eso, entonces a mí ahí se me abrió un nuevo mundo porque en Argentina, viste, tenés más limitantes de vos ver al potro, porque está suelto en el campo, porque te lo tiene que traer alguien, o porque no está Porque la no lo puedes rutina de... coger, porque está suelto por Sí, ahí. Aquí ahí entonces, es todo más fácil en ese aspecto, ¿no? claro, acá el potro nace, lo miro por la cámara, que está pariendo la yegua, y lo puedo ir y ver ahí, y al otro día lo veo ahí, lo tengo enfrente. Entonces, nada, yo ahí empecé a tratar porque hay una realidad que todos nos empezamos a preocupar de los aplomos cuando el caballo ya está desarrollado, ¿no? Entonces, pero o sea, fue más chico, había, ¿qué pasó antes, no? Entonces, bueno, la realidad es que cuando vos vas inclusive a la bibliografía de lo que es temas en relación a los herrajes, es como cuando vos lees esos libros, es como que todo anecdótico, ¿viste? Es como que no hay tanta exactitud como por ahí vos podrías encontrar en otras cosas, salvo en cosas particulares, ¿viste? ¿Cómo está bien aplomado un caballo? ¿Viste? Un potro con 2 meses. ¿Cómo tiene que ser un potro con 2 meses? ¿Cómo es un potro? Y de esa disciplina en particular, y criado en Emiratos Árabes, ¿Cómo es y un cuál es potro con 2 meses, árabe con 2 meses o 3 meses? claro, Y a los 6 meses, ¿cómo tiene que ser? claro. Si Entonces, tú bueno, no vienes de haber visto 50 potros, pues te lo tienes que imaginar. exacto. Entonces, detectar qué es normal, qué hay que darle importancia, qué no, requiere mucha observación. Y hay veces que encontrás pistas en los libros, pero no te creas que hay tantas, ¿viste? Y yo más o menos lo que es de bibliografía respecto a eso, lo he leído, ¿viste? Entonces, nada, yo empecé a tratar de hacer un poco mi protocolo, ¿viste? Yo el día de vida hago placas de osificación de En el primer carpos, día. sí, de carpos y de tarso para ver cómo están, ¿viste? Porque al principio viste, yo, bueno, tenía curiosidad, viste, a ver un potro que relativamente se ve que está desarrollado y bueno, y te lleva sorpresas. Lo que por ahí por fuera parece que está bien, por dentro no está tan bien. Entonces, producto del terreno que tenemos acá, a mí no me hacía tanta lógica un potro que está muy débil o que no está tan bien osificado, ponerlo en arena que terminan pisando, viste, todos mal. Entonces, nada, yo el día de vida o el segundo de vida hago una primera evaluación en general del potro, hago estas placas que te comento y ahí decido qué hacer.
y largarlos directamente al paddock o espero. Dependiendo del estado de osificación que tienen en los carpos y en los tarsos. Sí, y el estado del potro en sí, ¿viste? Si el potro es muy así largo de piernas, o todos los potros nacen, ¿viste? Muy estrechos de pecho, y etcétera. Y vos pensás que, ¿viste? Generalmente cuando vos ves las placas de osificación, una de las cosas que miramos para ver si está listo o no, es que los huesos sean cuadrados. Si los huesos son redondeados, quiere decir que todavía falta que osifique. Y si entre las líneas de los huesos hay mucho espacio, también quiere decir que falta osificación. Entonces, viste que la osificación primero es un núcleo de cartílago que se va convirtiendo hacia la periferia en hueso. Y el cartílago tiene flexibilidad. Claro. Entonces, es difícil de confirmar, pero a mí sí me hacía lógica pensar que los potros que todos nacen muy estrechos de pecho, que para aumentar el equilibrio Se abren, tienen que abrir la sí, base en la que se soportan abajo, abrir las patas. exacto, y cerrar los codos para permitir abrir los miembros, toda la parte interna del miembro va a sufrir más carga, más peso. Entonces, me hacía lógica pensar que el cartílago iba a ceder y se iba a osificar más chico, ¿no? Entonces, por ahí era algo que podría llegar a ayudar a mantener desviaciones que podían ser corregidas. Entonces, a partir de ahí yo empecé a tomar estas medidas que son más que nada de manejo y de nuevo, al tener el potro cerca y tomarse el tiempo de observarlo, empezás a ver, viste, que no es tan fácil decir, bueno, ¿qué es este potro? Bueno, si es uno solo el problema es fácil, pero hay veces que vos ves que es valgo un poco del carpo, que está rotado un poco el metacarpiano y puede ser que se empiece a hacer varo, y la otra mano es distinta, y la pata, y entonces, bueno, hay que tener paciencia, ¿viste? Dejar Anotar a lo la que a uno, naturaleza un poco. sí, anotar, y después uno ya aprende de a poco a ver qué es lo importante y qué es lo que no. Entonces, bueno, yo, ¿viste? En ese sentido he sido muy proactivo de tratar de empezar a hacer manipulaciones tempranas, ¿viste? Con herraduras, en potros, con mandar a poner tornillos. Y a mí algo que me pasaba es que, eh, ¿viste? Los potrillos, más o menos a los 7 meses, por ahí 8 meses, es como que hacen un crecimiento exponencial, crecen mucho Sí, más rápido. entre los 7, 8 y el año, los 15 meses, ¿no? Sí, entonces justo coincide con el momento en que nosotros a los árabes de show empezamos a entrenarlos y aumentamos la comida. Entonces yo veía que venía relativamente bien con los miembros y de pronto se empezaban a ir para cualquier lado. Pon. Sí, entonces ahí empiezo a detectar que cuando, por ejemplo, me pasaba sobre todo con los potrillos que eran varos, que, viste, en un momento vos tenés que decir, bueno, acepto que va a ser levemente varo o intento mandar a ponerle un tornillo para ayudar a que se abra un poco más. Y bueno, ahí yo tuve una curva de aprendizaje porque me di cuenta de que ese levemente varo, cuando el caballo desarrolla el pecho, Se hace muy varo. se hace muy varo, ¿entendés? En- Los varos nunca van a sí, menos. nunca. Nunca van a menos. Entonces, bueno, hoy ya soy más como, es como que una acción más abrupta en ese sentido. Cuando ves un potro pequeño varus, a menos Sí, nunca va. sí. Y después también, por ejemplo, porque yo por ahí tengo que en el mismo día por ahí me nacen dos, tres potros.
Y yo literal, los he agarrado, los he puesto juntos y qué diferentes que son, ¿viste? Es como nosotros, hay unos que son más petizos, más gorditos, otros más flacos, más largos. Entonces ahí también te das cuenta que es verdad que hay caballos que tienen manos cortas, ¿entendés? Y eso es algo que mucho no se habla, ¿viste? De decir, che, y sucede. Entonces esos caballos que uno le da la sensación de que tienen manos más cortitas, cuando arrancan en ese periodo de crecimiento, son los que generalmente se contraen de carpo, ¿viste? O caballos, ¿viste? O potrillos que son más glotones que otros. Crece más rápido el hueso que los tejidos blandos y entonces se tienen esa retracción. Claro, claro. Entonces, a ver, sé que son todas cosas sueltas que voy diciendo, pero, o sea, la Pero idea es, hay patrones que se sí, repiten. sí, hay cosas que se Y entonces repiten. ya has aprendido a anticiparte a esos Sí, patrones. Claro. sí, sí. Y después también, a ver, desde el punto de vista veterinario, ¿viste? Vos agarrás los libros y te dicen, no, Topino. Bueno, Topino, vos tenés que hacer esto, 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 esto. Y yo me daba cuenta que nunca pasaba lo que me describían los libros, ¿viste? Entonces, bueno, también, ¿viste? Yo sé que los caballos que van a ser topinos, la mayoría de las veces te das cuenta del día de vida que van a hacerlos. De observar los casquitos, ¿viste? Vas a ver los talones que. Bueno. Y después, bueno, también poner en práctica toda esa batería de tratamientos que en teoría están descritos. Y bueno, yo entiendo que las cosas por ahí no se pueden solucionar al 100%, pero hay veces que alcanza con mejorarlas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también, no, Puedes recuperar un potro que por su conformación no podría haber tenido una vida útil deportiva, lo que sea, aunque siga teniendo una conformación que no es la mejor, pero puede hacer el trabajo para el que ha nacido. sí, y te voy a dar un ejemplo claro, o sea, eh, obviamente, viste, los caballos no están hechos con un lápiz, entonces no, Exacto. no podés, pero mi objetivo era, bueno, a ver, yo tengo que tratar de hacer la curva de aprendizaje, aprender, tratar de aplicar las cosas, ver qué me funciona, qué no, y tengo que yo mejorar la media de potros. O sea, para mí es inaceptable tener un potro que es extremadamente valgo o extremadamente varo. Yo eso no me lo puedo permitir. ¿Por qué? Porque sé que si uno trabaja y hace lo que tiene que hacer en el momento que uno lo tiene que hacer, puede mejorar. ¿El potro va a ser varo, va a ser valgo? Sí, pero no va a ser terrible Dentro de como un hay límite, veces. dentro de Claro. un. Entonces, y porque eso también habla de mí, porque hay caballos que en el aras que estoy yo o en otros que trabajo se van a vender o llegarán a adultos. ¿Y quién estaba? ¿Y quién lo vio de chico? Y no vio las cosas y no lo, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, ahí siento responsabilidad de que al menos me tengo que quedar tranquilo yo de lo que estaba a mi alcance, Se hizo. se hizo. Sí. Yo Y hablé hace poco sobre esto de los potros y es muy. Es un trabajo muy poco agradecido por una parte, pero muy satisfactorio por la otra, porque tú luego ves el potro y sabes qué es lo que le has podido ayudar y lo ves luego convertido en caballo y dices, mira, este que nació así y mira cómo está, ¿no? Y luego, sí, cuando ya, como por ejemplo tú, que seguro de trabajar en el mismo aras, con las mismas madres, los mismos sementales, ya tienes también patrones de cómo sí, sabes cómo son los hijos y ya sí, posiblemente sí. hasta la otra generación también. Sí, nacen y ya decís, uy, mira, tiene los pies de la madre. Listo. Eso ya los que conocemos caballos, ya que dice, ah, es que este es hijo de aquel, entonces ya no me digas más que es que sé cómo es. Sí, Es que es un poco asombroso lo que desde pequeños, dices, sí, ¿cómo puede ser que tenga el mismo patrón, el mismo patrón que el padre? De la mano baja, la mano alta o la mano esta un poco sí, varus o lo que sea, el mismo patrón. sí. Mira, hay un padrillo que da
todos los potros, mano izquierda Topino. O sea, no erra una vez, ¿viste? Siempre. Y vos decime, y bueno, tampoco hay tantas respuestas de eso, ¿viste? Uno dice, bueno, es un componente genético y ahí te quedás, ¿viste? No, no hay mucho más para... Capaz que en algún momento se sepa, pero bueno, también, bueno, es lo que, ¿viste? Es tan dinámico lo que es el crecimiento. Imagínate una persona, imagínate, o sea, si nosotros nos empezamos a ver y a juzgar en términos de biotipo cómo estamos conformados, tendríamos que olvidarnos de buscar simetrías, porque no hay nada que sea simétrico. Nada, nada. De hecho, las cosas se terminan haciendo asimétricas por una cuestión de ir encontrando el balance, ¿no? De ir balanceándose. Entonces yo no sé hasta qué punto, viste, ese afán de que las cosas tienen que ser derechas, tiene que ser realmente así. Obviamente hay cosas que todos vamos a ponernos de acuerdo de que no tienen que ser, pero hay grises, viste. Sí, pero todos tratamos de acercarnos a unos patrones de corrección, de simetría y de todo eso que aunque no los vayamos a conseguir, pero que queremos siempre Sí, acercarnos a ellos. sí, sí, También porque sabemos que son donde las cosas funcionan mejor. sí. Hay parámetros, pero mira, por ejemplo, algo que me pasa a mí, que estoy viendo cada vez más, es potros que nacen con el carpo offset. Sí, ¿Viste? Vos tenés el sí, sí, carpo sí. y el metacarpiano hacia lateral. Y no hay nada para hacer, ¿viste? Ahí, al menos que yo sepa. Eh, y es un defecto que te predispone a que el nudo rote y se te haga varo, ¿no? Viste que siempre el va a tratar de mantener una línea desde el Claro, hombro claro. que Si caiga. tiene el metacarpo fuera, el menudillo lo tiene que entrar hacia adentro para poder Sí, estar en la vertical. exactamente. Entonces, bueno, ahí el offset de carpo no lo puedes mejorar, al menos no sucede, pero lo que sí puedes hacer es tratar de prestar atención al nudo y mantenerlo abierto, ¿no? Tratar de mantenerlo abierto. O dentro de la ventana de osificación podrás poner un tornillo. Entonces, bueno, esos son los patrones que hablábamos, que, bueno, lamentablemente tenés que prestar atención en el momento que en la mayoría de los países no se lo mira al potro. Entonces, No, cada vez más yo creo que hay conciencia por parte de los criadores en esto. También cuando los caballos que se crían aumentan de valor, la gente cuando se gasta en una cubrición de un semental, un dinero, ya cada vez tiene más conciencia de que el potro hay que mirarlo desde que nace hasta los 3 meses, sí, muy exhaustivamente, si quieres. Si hay algo fuera de lo normal, entre comillas, es cuando puedes intervenir, luego ya no. sí, Yo creo que cada vez hay más conciencia en eso. sí. Pero bueno, así que nada, esa es un poco mi experiencia. Pero bueno, a ver, Ese sería un poco tu trabajo de día a día y tu función allí. sí, después, bueno, también, Ahora, viste, tenemos, ¿estáis ahora sí, en la temporada de nacimientos allí o ahora en no, primavera es cuando nos están naciendo los quedan, pozos, no? nos quedan 2 potros por nacer. O sea, lo que es la temporada en sí acá es más o menos de septiembre hasta abril, que es donde están las competiciones y donde nosotros criamos. Por lo tanto, la fecha de parto también es la misma. Entonces nos quedan parir 2 potros, nada más. Y bueno, ya la semana que viene o la próxima ya empieza a subir el calor, subir y bueno, si bien hay aire acondicionado en todo, la dinámica cambia bastante. En los establos de los caballos también tienen aire acondicionado y Sí, climatización. sí, Porque la todos. temperatura, ¿a qué temperatura se puede llegar allí en verano? Y 50 puedes tener, tranquilo. O sea, sí, literal. Puedes hacer un huevo frito en la calle. Sí, sí, que hace calor. Sí, 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 mucho calor. Pero bueno, te acostumbras, yo ya estoy acostumbrado.
Muy bien, pues esto se ha pasado, hemos estado aquí charlando sobre la Sí, marcha y no sé cuánto tiempo llevamos, pero hemos estado un buen rato ya. sí, Siempre para finalizar estas charlas, suelo hacer dos preguntas pues, que recurro a ellas para finalizar. Y una es que si un consejo que te podrías dar a ti mismo, a tu mismo Ulises de joven, que lo podamos tomar también los demás como o la gente más joven que esté empezando. sí. A ver, en mi caso yo diría de, de aprovechar más a la gente que ya está haciendo algo que vos querés hacer. Al menos yo quería, viste, todo de una forma media autodidacta y avanzaba pero más lento. Entonces, eh, hay que, hay que saber pedir ayuda. Eso Eso sería. es un buenísimo consejo. Yo siempre digo eso, Sí, que es como si tuvieras una máquina del tiempo. De que sí, si tú conoces a alguien que ya sabe, ya ha hecho lo que tú quieres empezar a hacer ahora, pregúntale. Es como sí, si te vas a ahorrar 10 años de, de pasarlo sí, mal. sí, sí. Muy buen Eso, consejo. sí. Y la otra es que si tienes alguna propuesta de alguien que quieres que o te parecería que sería interesante de hacer lo mismo que estamos haciendo, tener una charla lo mismo que ahora mismo contigo. Por Sí, a aquí. ver, mira, sí, dentro de, de lo que es el mundo de herreros de habla hispana, te diría que me relaciono con españoles más que nada. O sea, todo el grupo que estamos haciendo el curso del DIP, bueno, ahí, bueno, son todos perfiles muy interesantes. Creo que todavía no lo hiciste, porque te vengo siguiendo las charlas. Creo que alguien muy interesante sería Miguel Paricio. Pues yo coincido contigo en que es Sí, interesante y está en mi lista. Está en mi lista, pero ahora ya está más arriba en la lista. sí, Así porque que tomo nota con sí, Miguel. sí, sí. Sois, Así que nada, estáis Isidro. ahí una cuadrilla que la verdad que como tú has dicho, todos los perfiles sois interesantes. Y mirá, la verdad es que yo me siento un afortunado porque es un grupo, o sea, es más, me siento, viste, que tengo que aprender de todos, viste. Le pregunto algo a Miguel, o le pregunto algo a Sergio, o a Marti, o a Leguer, o estoy siempre, nada, tengo, todos profesores son para mí, más allá de los profesores que tenemos, todos los perfiles son muy interesantes, sí. Pues muchísimas gracias. A ti, Espero que lo hayas pasado tan bien como yo y hayas estado cómodo. Y gracias por hablarnos un poco de cómo es el país donde vives ahora mismo, de cómo ilustrarnos un poco y quitarnos un poco el desconocimiento, pues sobre todo a mí, de aquella parte del mundo. un placer, Isidro, un placer. La he pasado re bien y ya te digo, acá, expectante a ver cuál es el próximo entrevistado. Pues estaremos en ello, siempre intentando estar al toque de la gente que me proponéis y que todo sea interesante para todo el mundo. Sí. Ferrarius, el podcast del Herrador.